Pues bien, amigos, una vez que te platiqué de las cuatro fuerzas universales que existen, que es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la gravitacional y el electromagnetismo, y que, como te decía, Einstein no alcanzó a presentarlo, murió antes. Todo esto está operando en el universo, siempre, permanentemente. Entonces, lo que viene a corroborar, lo que viene a mostrar que esas fuerzas aplican en todo el universo son los fractales. Los fractales mantienen una coherencia que debe estar creada, que debe estar hecha, que debe estar manifestada por algo que lo mantiene, que son estas fuerzas universales. Es decir, porque al hacer un fractal se va reproduciendo lo mismo. ¿Qué hace que esto suceda? Estas cuatro fuerzas. Así que es importante que te platique de los fractales. Porque si en el universo todo es fractal, nosotros somos fractales. Y mira, de verdad, es impresionante la desconexión que a veces tienen los científicos y que tenemos los que no somos científicos para entender esto. Si ya veíamos en el campo cuántico, en el entrelazamiento cuántico, que si a una molécula le hacen una cosa, a la otra la siente, como observadores decimos, qué barbaridad, mira nada más, a una molécula le hacen esto y la otra lo siente. Y no nos ponemos a pensar que nosotros somos un costal de moléculas y que obviamente también estamos viviendo eso. Es esa desconexión de decir, le está pasando al universo, pero no a mí, ¿eh? Le está pasando al universo, pero no a mí. Todo el universo es fractal, pero yo no, ¿eh? Nada más estoy descubriendo que todo el universo es fractal, pero yo no, ¿eh? El universo es fractal, yo no. Claro que sí, eres un fractal de tus padres, eres un fractal de tus abuelos, eres un fractal de tus bisabuelos. Y esa es la explicación que quería presentarte, que valida perfectamente y científicamente el árbol genealógico. Cuando a veces nos preguntan qué evidencia podemos tener, qué prueba científica podemos tener de que al trabajar el árbol estamos trabajando, cambiando realmente la energía de los abuelos o bisabuelos, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. ¿Qué prueba, qué evidencia puedes presentarme de lo que estás diciendo? Los fractales. Todo el universo es fractal, o casi todo. No han acabado de descubrir todo, por eso digo casi todo. Pero hasta ahora prácticamente todo lo que hay en el universo se ha descubierto que es fractal. Todo. Las galaxias son fractales, en verdad. Es interesante. Entonces, dejemos de observar que en el universo todo es fractal. Yo no, el universo es fractal. Dejemos esa visión tan simplista de observar a lo que está pasando afuera y no pensar que eso mismo que está pasando afuera me puede estar pasando adentro. Entonces, la evidencia que como reconversor quiero poner en tus manos de lo que es un fractal, de cómo funciona un fractal, es el propio árbol genealógico. El árbol genealógico es la evidencia más contundente de que somos un fractal. Así que vamos a hablar de esto. Mira, déjame platicarte que un fractal es un objeto geométrico, como puedes ver en la filmina, cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Fíjate, vamos a leer esto con atención. Un fractal es un objeto geométrico. ¿Nosotros somos un objeto geométrico? Sí, por supuesto. ¿Tenemos una estructura básica fragmentada? Sí, tenemos brazos, tenemos uñas, tenemos dedos, tenemos ojos, tenemos fragmentos. No somos como una roca solamente toda unida, sino tenemos fragmentos de nosotros. Tenemos dientes, tenemos dedos de los pies, tenemos rodillas. Es decir, nosotros somos partes fragmentadas que juntas hacen a un ser humano. ¿Y que es irregular? Pues sí, es irregular. Y que se repite a diferentes escalas. Esa es la definición de un fractal. Este término fractal fue propuesto por el matemático, se llama Benoit Mandelbrot. Mandelbrot en 1975 hizo su presentación en la Universidad de Cambridge y ahí demostró
que esto funcionaba. La palabra fractal, como puedes ver ahí, significa, o viene del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Pero ojo, el mismo Mandelbrot decía que él no lo había descubierto, que él simplemente había hecho la ecuación matemática, pero él platicaba en sus conferencias, tuve la ocasión de escuchar un par de ellas, él hablaba de que en realidad fueron los tíos, un tío de él, y luego fue un compañero de trabajo, y varias personas en su vida que le fueron hablando de este concepto del cual ya hablaban los griegos, del cual ya hablaban los egipcios, del cual ya hablaban en la más remota antigüedad. Y él empezó a buscar ahí y se empezó a interesar como casi como un aspecto curioso, como un hobby, porque le decía un tío, si descubres esto vas a descubrir algo muy importante para la humanidad. Y él empezó a trabajar en una fórmula matemática. En ese entonces no se podía hacer porque no tenía algo que era necesario para mostrar el fractal. Una computadora, un software que pudiera reproducirlo, hacerlo, aunque ya el propio Mandelbrot presentaba en sus conferencias pinturas antiguas de fractales, de pintores antiguos que habían hecho fractales. Mostrando que el universo era fractal y proponiendo esa loca idea en ese momento. Sin embargo, hasta que tuvo una fórmula en un software de computadora metiéndole una fórmula matemática, no me voy a meter a esto porque es muy técnico, y empezó a darse cuenta que se reproducía de manera infinita hacia abajo y hacia arriba. O sea, esto es algo muy fuerte. Recientemente, hace unos años, murió este gran matemático y bueno, él fue invitado a muchas conferencias y demás. Y de hecho, al modelo fractal se le llama modelo Mandelbrot por él. En honor a él, en honor a él, se le llama el modelo Mandelbrot. ¿Por qué? Porque él es el que lo puso. Fíjate lo que dice en esta filmina. El fractal o fracturado es parte de la vida. Cada parte es similar a la otra, pero más pequeña. Fíjate, leámoslo de nuevo. El fractal, que es esto, es parte de la vida. Eso lo decía él, esto lo tomé de una de sus conferencias. Cada parte es similar a la otra, pero es más pequeña. Y esto se demostraba con la ecuación matemática que tiene. La pregunta que se hacían es, ¿a qué se debe que este proceso continúe? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el pegamento? ¿Cuál es la unicidad que hace que esto continúe? Pues las fuerzas universales, exactamente lo que opera en el cuerpo. Te voy a presentar fractales de tipo animal, de tipo vegetal, de tipo... esto es infinito, de verdad es impresionante. Y esto funciona así. Entonces, cuando te pregunten, cuando te digan, cuando te hablen de una justificación, una explicación científica de por qué cuando trabajas el árbol genealógico logras tener resultados, cuál es la razón, es estas ecuaciones. Porque fíjate que la cosa interesantísima que hizo Mandelbrot es que empezó a jugar con el fractal en el software y empezó a observar que se repetía. Pero un día se le ocurrió cambiar uno de abajo, es decir, ir a la parte del software y hacer un movimiento en el fractal inferior de los pequeñitos, lo hacía más grande, y le hacía un cambio, le hacía deliberadamente un cambio de forma, y luego lo regresaba al software. Y entonces ¡fium!, se corregía todo el fractal, se modificaba todo el fractal hacia arriba y hacia abajo. O sea, de lo que seguía hacia abajo de ese fractal modificado y lo que seguía hacia arriba de ese fractal modificado. Y esto fue espeluznante, decir, wow, esto es una cosa bien interesante, que si tú mueves un fractal que aparentemente está en caos, así se le decía, pero no, la palabra caos no es lo que nosotros entendemos en la matemática.
caos es que no está siguiendo un patrón, entonces ya eso es caos, ¿no? No es lo que conocemos como caos en la psicología. Entonces le hacían un cambio, le ponían ese caos a uno de los fractales pequeñitos y todo empezaba a reacomodarse hacia arriba, de acuerdo al movimiento hecho en el fractal, pero también hacia abajo de ese fractal. Y esto fue muy interesante porque demuestra que el universo mantiene esta funcionalidad fractal y no permite que va un fractal y de repente aquí se hace algo raro y luego continúa con el fractal anterior. Es decir, la lógica supondría lo siguiente. El fractal viene en una forma, aquí le hacen un cambio. Bueno, pues a partir de ahí, los fractales siguientes seguirían en ese tenor. No, la verdad es que no. Se corrigen todos hacia arriba y se corrigen todos hacia abajo. Esto es interesantísimo. Con uno que mueves todo al nuevo fractal. Ahora vayamos a entender el árbol. Cuando tú modificas y haces esos cambios, abuelo te doy, abuela te doy, papá te doy, mamá te doy, estás haciendo cambios no solamente en uno, sino en varios fractales superiores. Entonces, y obviamente en ti. Entonces, ¿por qué en ti? Porque estás cambiando la secuencia fractal que tú llegas, a la que tú vienes, y vas a hacer un cambio, decir, no quiero ser ya este fractal, no elijo ser más este fractal en el árbol genealógico. Entonces, voy a hacer cambios. Ahí ya cambiaste tú. Ya los cambios es todavía darle un extra de poder a los fractales. Y al hacer ese movimiento hacia arriba, papá te doy, mamá te doy, abuelo te doy, bisabuelo te doy, cambias esa figura fractal, la cambias. Ahora tu abuelo deja de ser esa víctima, ahora tu bisabuelo deja de ser este enfermo, ahora tu bisabuela deja de ser la carente. Acuérdate que en el árbol al que no tuvo le damos, al que sufrió le damos felicidad, al que no tuvo dinero le damos dinero, al que murió pronto le damos vida. Entonces haces unas modificaciones impresionantes en tu estructura fractal, amigo, amiga. Entonces inmediatamente se modifica. Y por ese patrón energético manejado por las 4 fuerzas universales, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a operar con ese fractal. Va a pasar que los bisnietos o los nietos puedan modificar, si tienen las herramientas como el árbol genealógico, y cambiarlo. De lo contrario, estabas predestinando a tus hijos, nietos y bisnietos a seguir con esa cadena. Y esto es esencial para lo que estamos mencionando de darle una validez científica al trabajo que estamos haciendo como reconversores con el árbol genealógico. Entonces, cuando me preguntan, esa es la explicación o la validez que puedo darle a una persona. Como puedes ver en esta filmina, los fractales desorganizados crean caos hacia abajo, pero si cambias un fractal y lo organizas, los fractales organizados ponen orden hacia arriba y hacia abajo. Esto es del trabajo precisamente de este matemático. Déjame tratar de explicártelo. Mira, te voy a poner unas filminas para explicar la matemática fractal, no de los fractales de dibujos y demás, porque a veces no lo entendemos. Vamos con una figura. En esta primera figura que te estoy presentando, te estoy dando un cuadrado, un cubo. Recuerda que la primera figura geométrica es el cubo. La primera figura geométrica de lo que llamamos geometría sagrada es el cubo. En la siguiente filmina, como puedes ver, se le agregan cubos alrededor, es decir, 3 cubos por lado. Quedan 9 cubos, pero contando al cubo del centro. Y ahí ya tenemos un fractal básico. Es decir, la figura inicial ha reflejado hacia los fractales, al quebrarlo, en figuras iguales. Entonces imagínate que ese es mamá o papá. ¿Y qué va a pasar con los hijos? Pues van a tener ya de entrada el mismo fractal,
estoy pensando aquí en una familia, ¿no? Pero no tienen que ser 8 hijos, es simplemente un ejemplo. Entonces, pero a su vez, como vas a ver en la siguiente filmina, cada uno de estos hijos va a tener más hijos, manteniendo la misma estructura fractal, como puedes verlo. Aquí es donde esto es infinito, porque esto con el software puedes tomar uno de los cubitos de la orilla, hacerlo grande y volver a fractar y volverlo a regresar. Lo que pasa es que nuestra vista no tiene la capacidad de ver cosas tan pequeñas. Tendríamos que usar un microscopio para ver esos fractales. Por eso es que a una escala más pequeña dejamos de verlos. Entonces esto continúa y continúa y continúa. Y este es, digamos, el fractal del árbol genealógico. El fractal que va a llevar no todas las características exactas, pero la esencia exacta de tristeza, depresión, frustración, dolor, sí lo tiene incrustado. ¿Ok? Y mira, la siguiente filmina puedes observar que cada uno de estos fractales vuelve a hacerlo. Y aquí es donde decimos, ya no podemos ir más lejos. ¿Por qué? Porque ya son demasiada información. Ya ahí ya se mezclan mucha más, porque imagínate que este es el fractal del papá. Ahora imagínate el fractal de la mamá. Entonces, esa es la razón por la que decimos 3 generaciones o 4, si lo quieres, te quieres contar a ti, que es tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos, 3 hacia arriba y tú 4. Y hacia abajo igual, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Más adelante, como puedes ver en este fractal y en esta figura que te estamos presentando, pues esto se vuelve muy caótico y es muy complejo porque hay demasiadas influencias. Se agrega el fractal que va a tener la mamá. Ahora en esta otra figura te estoy presentando la siguiente geometría sagrada, que es los triángulos. Y aquí ya puedes ver un fractal ya de hecho, en sí mismo, hecho fractal. Es decir, puedes ver cada triángulo ha tenido más triángulos y más triángulos. Y esto es igual, ¿no? Imagínate que esta figura sea el tetaedro, sea la figura mamá y la otra el papá. Pues imagínate la mezcla. Entonces, por eso se trabaja en el árbol papá y mamá. Hay que cambiar ambos, porque somos un fractal de ambos, de papá y de mamá. Y la propuesta que nosotros hacemos a nivel de como reconversor es que al modificar ese fractal, como puedes ver en esta filmina, se modifica la energía. Es decir, como puedes ver en la filmina, toda la energía se modifica porque energéticamente también hay energía fractal. Vaya, energéticamente también tiene una figura fractal, como traté de mostrártelo aquí en esta filmina con ondas de energía. Puedes verlo en esta otra de una forma un poquito más simbólica, no es exacto, pero es difícil encontrar fractales energéticos con humo, con electricidad. No es fácil, pero también se dan los fractales, sucede en el universo. Entonces, en esta figura oscura puedes ver ahí cómo la energía fractal se está dando. Y bueno, ahora sí te presento las figuras fractales de Mandelbrot, que son hechas por computadora. Fueron hechas por animación en computadora siguiendo una matriz matemática. Estas figuras podrías pensar, la de arriba o la de abajo, no importa el orden, es papá y la otra es mamá, o al revés, mamá y papá, y vas a ver que los fractales de ambos se unen en el momento de la fecundación y tú eres la suma de esos fractales y entonces vas a hacer esa repetición de los fractales de papá y de los fractales de mamá en tu árbol, y esto es bien interesante. Una de las clásicas, por si quieres profundizar un poco de la temática, uno de los modelos clásicos es el copo de nieve de Koch. El copo de nieve es una figura de un copo de nieve, pero la empieza a hacer matemáticamente. Empieza con un triángulo, como puedes ver en esta inicial figura. El copo de nieve de Koch es un triángulo, y en la siguiente puedes observar que empieza a hacer más triángulos.
Es decir, empieza a formar como una estrella en el centro y más triángulos. Empieza a fracturarse, empieza a ser fractal. Entendiendo no por fractura romperse, como lo entendemos en medicina. No, en este caso fracturarse es multiplicarse con estos criterios. Y en la siguiente filmina, como puedes ver, esto aumenta aún más. Y ahora estos triángulos se van haciendo alrededor de todos los que se van formando. Y en la siguiente filmina que pues estoy presentándote, esto ya empieza a tomar la figura de estos fractales por animación de computación en color y muy bonitos, y ahí va formando ya su fractal. Y esto es el fractal de un copo de nieve. Y bueno, si continúa, y ves en la siguiente figura, necesitamos hacerlos más pequeños porque ya no es posible hacerlo tan grande, entonces esto continúa y continúa. A veces la vista, como te decía, no nos permite ver que en cada uno de esos están muchos más, porque nuestro ojo no tiene esa capacidad. Y este es el fractal, uno de los fractales más famosos del copo de nieve que te mencionaba. Entonces, en todo el universo, hasta un copo de nieve es fractal, una gota de agua es fractal, el mar es fractal. Si tú tomas una gota de mar, todas las características del mar están ahí. Todas. Salinidad, acidez, porcentajes de cosas que puede tener, calcio, fósforo, etcétera. Todo eso es un fractal, una gota es un fractal del océano. Entonces, todo el océano, podríamos decir, todas las características del océano están contenidas en esa gota. ¿Ok? Vamos a otra filmina que te quiero presentar, donde tenemos ahora, acuérdate que hablábamos del tetaedro hacia arriba, que es masculino, y ahora hablamos del triángulo hacia abajo, que es el femenino, que es el de la mujer. Y bueno, si continuamos, va a ser exactamente lo mismo que te presentaba en el fractal del tetaedro. Y bueno, te he estado hablando, te he estado mencionando la situación de pareja. Entonces, imagínate un fractal donde una pareja, puede ser tu papá y tu mamá, las dos ruedas grandes de arriba, y de ahí vienen sus propios hijos. Pero a su vez, abajo está papá y mamá de cada uno de los demás, o sea, puede ser papá y mamá tuyo, papá y mamá de tu pareja, y ellos van a empezar a generar más fractales, y cada vez que se junten de dos, este fractal se va a extender. Este es en pareja lo que va a pasar, lo que ha pasado con mis padres que eran pareja, lo que ha pasado con mis abuelos que eran pareja, pero ya entran abuelos, pareja de mi papá y abuelos por parte materna, entonces entran más parejas y este fractal se seguiría extendiendo de manera verdaderamente interminable. Si lo pusiéramos en el modelo de Mandelbrot, como puedes ver aquí, este sistema en esta filmina, pues es infinito, ¿no? Las características esenciales se van a seguir reproduciendo en cada fractal. La tristeza, el dolor, la angustia, la soledad, etc. Y bueno, aquí si te presento el fractal, un fractal, en la parte superior puedes ver las fórmulas matemáticas, por eso ni las hice grandes. Dice Z igual a Z, y luego tiene un símbolo 3 y luego 1 entre C. Estas cosas son las cosas que no me gustaría abundar porque ni las comprendo a fondo, pero son las ecuaciones matemáticas que demuestran lo que es un fractal. Ahora te presento otro fractal todavía mucho más complejo, con muchas más variedades. Mira qué bonito fractal. Tienes ahí este círculo que tiene azules al centro, dorados hacia las orillas. Esto es lo que a mí me podría significar como el fractal energético, ¿no? Porque es difícil ejemplificarlo. Entonces buscas un modelo que simbolice energía. Vamos al tetaedro para que veas el fractal ahí, masculino y femenino, como lo quieras poner.
Y bueno, esto se ha hecho por animación en computación, no animación, por modelos matemáticos y mediante un software especial que hace fractales, está por animación. Acá ves el cubo para que veas que cada figura geométrica puede mantener sus propios fractales interiores, que no necesariamente tienen que ser cuadrados o triangulares, pero están dentro del cuadrado. Es decir, simbolicé en la primera figura, la primera que te puse, un cubo que se iba dividiendo, pero no quiere decir que siempre va a ser cuadrado, sino dentro del cubo pueden haber características como dolor, tristeza, alegría, ¿por qué no? Felicidad, entusiasmo, energía, y las simbolizamos con figuras diferentes aquí dentro del cubo. Siempre van a seguir reproduciéndose como cubos con estas mismas figuras. Aquí, por ejemplo, podemos ver el pentágono, y también dentro del pentágono puede haber figuras diferentes. En este caso pusimos estas, y continúa con su formación. Z es igual a Z elevado a la 8 y sumándole 1 entre C, que son los modelos fractales. Y bueno, mira, te quiero presentar algunas imágenes que me parece, este fractal que te estoy presentando ahí, me parece energía. Como puedes ver, es un fractal más energético, más orientado a energía.